Vamos a presentar nuestro proyecto final de la materia de sistemas avanzados de bases de datos. Nuestro proyecto es el desarrollo de una base de datos para un sistema de gestión de pólizas para brokers de aseguradoras. Como enunciado tenemos que se desea diseñar y desarrollar un sistema integral de gestión de pólizas para un broker de aseguradoras. Este sistema tiene como objetivo principal optimizar la administración de pólizas de seguros para clientes individuales y empresariales. De esta manera proporcionando una solución digital robusta que permite gestionar la emisión, seguimiento postventa, la gestión de siniestros y el cálculo de comisiones. La implementación del sistema busca mejorar la eficiencia operativa y garantizar la seguridad en el manejo de la información crítica relacionada con las pólizas. Como contexto tenemos que los brokers de seguros enfrentan desafíos significativos debido a la falta de herramientas integradas que permitan una gestión eficiente de las pólizas y la información de clientes. La dispersión de datos en diferentes sistemas y la carencia de automatización adecuada resultan en errores, ineficiencias y una pobre experiencia para el cliente. Este proyecto aborda estos desafíos mediante la creación de un sistema que unifica la gestión de toda la información relacionada con las pólizas, de esta manera permitiendo una administración eficiente desde la emisión de la póliza hasta su renovación o cancelación. En la creación de nuestra base de datos tenemos al menos nuestras 6 tablas principales. Cada una de estas representa entidades del proceso clave de gestión de seguros. Por ejemplo, tenemos en la tabla de clases individuales, podemos observar que tiene su ID del cliente, que es el identificador único, su nombre, apellido, documento de identidad, fecha de nacimiento, estado civil, dirección, teléfono, email y fecha de registro. Aquí tenemos el diagrama generado en SQL. Aquí tenemos nuestro diagrama del modelo de estrella de la misma base de datos. Como relaciones podemos observar, por ejemplo, que la tabla de clientes individuales se relaciona con la tabla de pólizas mediante el cliente ID. ¿De qué manera? De que permite rastrear todas las pólizas adquiridas por un cliente. Otra relación podría ser la tabla empresas, que tiene una relación uno a muchos con la tabla de pólizas, donde cada empresa puede estar asociada con una o varias pólizas. Por ejemplo, también la tabla pólizas tiene una relación uno a mucho con siniestros, donde cada póliza puede estar asociada con uno o más siniestros. La misma tabla de pólizas nos muestra esto en el diagrama, como podemos observar. Aquí tenemos el modelo copo de nieve, que también está generado con las mismas tablas. Y el modelo constelación. Este es el modelo completo en donde se pueden observar las relaciones que mencioné anteriormente. Y una adicional podría ser que la tabla de pólizas está relacionado de uno a muchos con la tabla de pagos. Esto se refiere a que cada póliza puede tener uno o más pagos. Puede estar asociada a uno o más pagos. Ahora hablamos de la generación de datos en Mocaro. Se muestra la interfaz de Mocaro, una plataforma de generación de datos ficticios que va a ser de mucha ayuda en nuestro proyecto. Aquí en la configuración se está creando un conjunto de datos con varios campos como son nombre, apellido, fecha de nacimiento, estado civil, etc., como se puede observar. Los datos generados se pueden previsualizar o guardarse y están diseñados para simular datos con fines de prueba en aplicaciones o, como en este caso, en una base de datos. Aquí tenemos la vista previa de los datos que estamos generando. Se muestran los primeros 100 registros generados para una tabla ficticia. Como podemos observar, los datos tienen cada campo que mencionamos anteriormente, como es nombre, apellido, documento de identidad, fecha de nacimiento, estado civil, dirección, teléfono, email y su ID. Cada registro contiene información simulada con valores que siguen el formato y las reglas establecidas en la configuración previa. Y aquí podemos observar los datos generados en una hoja de cálculo de Excel. La tabla incluye varias columnas, como cliente, ID, nombre, apellido, las que mencionamos anteriormente. Cada fila representa un cliente individual con información detallada, como se puede observar, y estos datos nos van a servir para nuestra
simulación en la base de datos. Pasamos a SQL Server Manager. En este caso, como anteriormente ya seleccionamos, ya juntamos nuestras tablas de Excel que obtuvimos en Mocaro en uno solo, procedemos a hacer la carga masiva. ¿Cómo se hace esto? Debemos de crear obviamente nuestra base de datos. Luego nos vamos a herramientas, vamos a importar datos, le damos siguiente. Nuestro data source, que en este caso manejamos Microsoft Excel, nuestro ruta, que en este caso ya sería el Excel final, le damos en siguiente. En este caso se nos genera automático 2007-2010, pero 2016 nos generaría cierto inconveniente. Luego el destino, estamos manejando SQL Server, así que seleccionamos, podemos cambiar nuestra database, pero le dejamos ahí. Aquí es la parte más importante, podemos seleccionar, estas son todas las tablas que están en el Excel y el destino, que cómo se va a crear. Para ver cómo nos quedaría, le hacemos un preview. En este caso, así se verían en nuestros registros que se van a cargar para la tabla masiva. No lo realizamos, ya lo tenemos aquí con la respectiva carga masiva. Ahora pasamos a lo que corresponde al proyecto. En este caso, son las creaciones de base de datos de los brokers que tenemos aquí. Anteriormente ya creamos la base de datos. Obviamente debemos de crear nuestras carpetas correspondientes en las cuales se nos van a guardar. Debemos de crear las dimensiones, una carpeta de preparación y otra de hechos. Luego procedemos a crear los esquemas que nos van a servir para las creaciones de las tablas dimensionales, que en este caso fueron para los clientes individuales, las empresas, las aseguradoras, las pólizas, y en este caso fue lo más importante, el tiempo. Aquí se puede apreciar que se crea una tabla de hechos que va a ser pólizas, que va a ser manejar a la par con la dimensión del tiempo, que se verá más adelante. Aquí creamos nuestra base de datos, brokers particiones. En brokers particiones de igual forma se debe de crear una ruta para guardar nuestros archivos que se van a generar para cada partición. De igual forma para dimensión, preparación y hechos. En este caso guardamos para los datos de hechos desde el 2022 hasta el 2025. Aquí creamos la función de partición, que va a ser desde aquí, como la carga masiva se realizó desde el 2023-2024, se realizará esa fecha, pero optamos por crear un esquema de partición desde el 2022 hasta el 2025. Luego de eso creamos un nuevo esquema para las tablas que se van a crear, se van a guardar en las brokers partición. En este caso, de igual forma que va a ser importante el tiempo y el de hechos. Porque el de hecho se van a guardar en los esquemas que se hizo realizar anteriormente. Se crea un índice clusteriado basado en la partición del tiempo. Por eso aquí se vuelve a seleccionar importante, que sería hechos, que se va a relacionar con respecto al tiempo en los esquemas. Luego de eso se crea un nuevo esquema para las demás tablas, que se van a insertar los datos y se van a obtener esa información, que sería para los clientes individuales, las empresas, aseguradoras, tiempo, y en este caso serían insertar los datos de las tablas de pólizas. Antes, para corroborar si se crearon las particiones, debemos de verificar. Podemos ver que sí se realizó lo siguiente, que es desde el 2023-2024. Los demás no se crearon, solo estos dos primeros, porque en esos nos vamos a manejar. Pero no tiene registros porque aún no se le han asignado no se le insertaron los datos de la carga masiva. Habilitamos y desactivamos los triggers. Procedemos a insertar para obtener las pólizas. Listo. Ahora seleccionamos con un query para seleccionar. En este caso vamos a ver si es que vamos a generar de la base de datos los datos que se tiene de los estados, en este caso que sería activa. Y como podemos ver en el estado de la carga masiva, que fue alrededor de 1000 datos ingresados, podemos ver de 303 registros que se obtuvieron de las pólizas.
Esto significa que la inserción y las particiones, esto obviamente es muy separado de lo que corresponde al tiempo, pero sí se está manejando lo que vienen siendo las tablas de aseguradoras, de empresas, de el tiempo que sería, aquí manejamos de fecha de emisión y de fecha de vencimiento, y de los clientes individuales. En este caso se está manejando por el cliente ID. Entonces, en las tablas está haciendo un llamado al cliente ID. Para verificar algo más específico, seleccionamos y queremos ver de la base de datos, en este caso de la tabla de pólizas, queremos saber las primas mayores a 70, como podemos apreciar aquí. Y vamos a ordenar por la fecha de emisión, que para eso servía lo de las particiones del tiempo, que va a ser en este caso descendiente, para apreciar lo siguiente. Sí, aquí podemos ver en total unos 285 registros. En la fecha de emisión, que en este caso para la base de datos, como le interpretó de esta siguiente forma de los datos, que no se manejó como tal con datetime o date, sino que se manejó a entero, está registrando de la siguiente forma. Aunque esté en 2023, 9 de septiembre, y aquí se está guardando en descendiente, porque en estos apartados se está generando a 2024, si debería ser al revés. Aquí se está manejando más que todo por cierto tamaño o cierta especificación que ya maneja el propio SQL Server, así que le está interpretando de esta forma. Por eso aquí saldría hasta 2024, pero salía en the source. Pero sí se está realizando las particiones, y también se puede realizar, si es que manejamos con datos de particiones enteras, se podría apreciar solamente la emisión y la aseguradora. El estado, como podemos ver, no le estamos llamando activa, simplemente nos está interesando las fechas de emisiones y también las primas mayores a 70. Y eso sería lo que corresponde a nuestro proyecto de brokers para hacer un control y manejo de las aseguradoras. Gracias.